Yo también bailé la conga sin zapato. Ay, yo también bailé la conga sin zapato casi siempre. Por las piedras de la costa, con mi primo Lester, yo corría. Muy buenas familia, muy buenas. Hoy empezamos un ciclo de clase de 3, donde poco a poco vamos a incluir la guitarra, el bajo, la percusión. Y los invito a que se suscriban a mi canal, Jorge Iván Martín, donde no solamente van a poder compartir de clases de 3, sino de mi música, de videos. Y entonces vamos a empezar hoy a hablar un poco del 3, de la afinación del 3, de la afinación con la que yo toco, que es Mi, Do, Sol, la cuerda más grave. El Mi, unísono. Yo suelo siempre usar, eso según el gusto de los treseros, no existe una verdad absoluta. Yo siempre tiendo a utilizar 012, 013, porque me gusta la tensión. En el medio también se utiliza el Do unísono. Suelo utilizar siempre el calibre 018 y en la cuerda Sol más grave tenemos una octava de diferencia de altura de sonido. Tenemos el Sol más grave, que siempre suelo utilizar una 022 entorchada, y la prima, una 09, 010, Sol, la cuerda Sol. Sol, Do, Mi. Es decir, al aire tenemos el primero 6/4 inversión de Do mayor. Está Do, Mi, Sol, Do y Sol, Do, Mi. Al aire ya tenemos Do mayor. Por ende, si vamos corriendo los dedos, Do sostenido mayor, Re sostenido, Mi, y así sucesivamente. Hoy quisiera hablarles de dos toques fundamentales en la púa o plectro, dos toques con la púa, con el movimiento hacia abajo, que nos puede servir según el tumbado que toquemos. Está el movimiento de la púa hacia abajo apoyándonos en la cuerda que viene a continuación. Muy importante, agarre del plectro o púa siempre. Esta es la posición. Hay treseros, muchos treseros, que todo como les funciona a cada uno, que utilizan más el movimiento de muñeca. Hay quien utiliza más el movimiento de antebrazo. Yo les recomiendo a ustedes, que es el que me funciona a mí, movimiento de muñeca y antebrazo a la vez. Porque la muñeca te da la velocidad y el antebrazo el sonido. Entonces, para el movimiento, para la técnica de la púa hacia abajo, con el apoyo, la cuestión sería cargar la mano siempre. Lo pueden estudiar lento. La cuerda nunca puede ser un obstáculo para la púa. No, yo tengo que sobrepasar la cuerda. Es un ejercicio que pueden estudiar lento. En cada cuerda. Ahora, ¿para qué tipo de acompañamiento se utiliza esta técnica del apoyado? Para tipos de tumbados y ritmos más percutidos, sobre todo para apagar, para jugar con ese movimiento de las notas muertas, donde las notas muertas tienen una función muy importante de ritmo también, pertenecen al ritmo del tumbado. Por ejemplo, esta técnica del apoyado, ahí yo estoy trabajando el sonido. El sonido es muy importante. Lo estoy cortando, pero el sonido sale potente. Y estoy tocando suave. Recuerden, técnica del apoyado. Eso es una técnica. Otra técnica es la técnica del rebote. La técnica del rebote consiste si en la primera técnica estábamos llevando la púa hacia abajo, apoyándolo en la cuerda a continuación, ahora la púa no puede traspasar la cuerda.
Y este tipo de técnicas son para acompañamientos más abiertos, para dejar las notas en resonancia. Un ejemplo de aquello es... Recuerden, dos técnicas solamente con la mano hacia abajo, con el movimiento hacia abajo. La técnica del apoyado y la técnica del rebote. Familia, si les gustó la clase, no olviden suscribirse al canal Jorge Iván Martín y la vamos a pasar muy bien en estas clases. Bendiciones para ustedes. Yo también bailé la conga sin zapato. Ay, yo también bailé la conga Sin zapato casi siempre por las piedras de la costa, con mi primo Lester, yo corría.